Cuando nosotros sabemos o tenemos la certeza de que estamos haciendo las cosas correctamente, pero hay alguien que nos quita el entusiasmo, hay alguien que no lo valora, sencillamente nos critica por estar haciendo las cosas bien, ¿cuál es la actitud que nosotros asumimos? ¿Continuamos haciéndolas bien o dejamos de hacerlas simplemente porque nos molestó la situación? ¿Hasta dónde nosotros somos perseverantes en la necesidad de hacer el bien? El estímulo de hacer las cosas bien, ¿de dónde proviene? ¿De fuera? ¿O proviene de la certeza de nuestro corazón de que siempre es necesario hacer lo correcto? Uno puede encontrar esas dos motivaciones: saber que hay que hacer las cosas correctamente, porque así es como se hacen. O lo otro es porque desde fuera nos animan o de pronto pueden llegar a desanimarnos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo encontró en el camino gente que le recibía y le acogía en su casa con cariño, pero también gente que se oponía con mucha violencia a su predicación? Todos estos días que hemos estado escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hemos dado cuenta cómo Pablo ha ido de un lado para el otro predicando la palabra de Dios. En Atenas, en Antioquía, en estos días lo hemos encontrado en la ciudad de Corinto. Y son lugares donde Pablo encuentra de las dos cosas: gente, hermanos en la fe, que lo acogen con mucho cariño en su casa, pero también gente que se le opone violentamente a su predicación. Y la violencia que Pablo encontró contra su predicación lo llevó en varias oportunidades a los tribunales, a la cárcel, a los golpes, a las humillaciones. Pero Pablo continuaba haciéndolo, lo que significa que él no se dejaba desanimar ni desestimular por la gente que se oponía a su predicación. Pablo llegó simplemente a decir: ay de mí si no evangelizo. A mí me encargaron esta tarea y la voy a hacer, así me cueste la vida. Hoy lo encontramos en Corinto. Acuérdense que les decía ayer que Pablo en Corinto se quedó año y medio en casa de unos esposos que tenían su mismo trabajo, Aquila y Priscila. Y en esa casa Pablo trabajaba y predicaba. Y como era costumbre, iba a la sinagoga. Un día, dice el texto de hoy, en la sinagoga, la gente se opuso violentamente a Pablo y entonces lo llevaron ante el tribunal, delante del que era procónsul en aquel momento, que era Galión. Los judíos siempre les molestaba mucho que Pablo predicara, pero ellos no tenían de qué agarrarse, como que de qué vamos a acusar a este hombre. Delincuente no es, a nadie ha matado, contra el Estado no se ha ido, no se ha levantado en armas. Por eso cuando lo llevan delante de Galión, se ponen a decirle: es que Pablo anda dando unas enseñanzas que son contrarias a nuestra fe. Galión, como buen gobernante, trata de mantenerse neutral y dice: miren, yo este asunto de religión y de palabras, yo en este asunto no me meto. Arréglensela ustedes como puedan. Yo no soy el juez de este tipo de tribunales, ni este tipo de asuntos. Esto no es lo que a mí me compete. Si ustedes traen otro tipo de delito, si ustedes acusan a Pablo de ser asesino, tráiganmelo. Si acusan a Pablo de sedición, tráiganmelo. Pero un asunto de palabras sobre la resurrección, si existe o no existe, si ese tal Jesús está vivo o no está vivo, eso no es un asunto mío. Y los judíos se enojaron tanto contra Pablo, que aquí se aplica el dicho de que pagan justos por pecadores. Los judíos sentían la necesidad de descargar su rabia contra alguien.
pero no se atrevieron a tocar a Pablo. Y entonces desplazan su ira contra el jefe de la sinagoga y lo cogieron a él y le dan una paliza delante del procónsul, que tampoco dijo nada, como quien dice, arréglensela entre ustedes en sus asuntos religiosos. Y ahí encontramos nosotros entonces otra cosa, y es cómo a veces uno desplaza su ira cuando está molesto contra alguien, y entonces uno manifiesta su rabia golpeando a otros, como cuando salimos enojados del trabajo contra el jefe y lo paga nuestra familia, o salimos enojados con nuestra familia y lo pagan nuestros compañeros de trabajo. La gente suele hacer desplazamiento de su ira y a veces siente que no la puede descargar directamente contra la persona causante, como cuando alguien peleando en casa empieza a coger las puertas a patadas, las parte y coge los electrodomésticos y los tumba, los daña, los estrella contra el suelo. Ahí lo que hay es un desplazamiento de la ira. Pero cuando una persona, por ejemplo, enojada, coge una puerta a patadas y la parte, realmente, ¿en qué o en quién está pensando? En la persona que le hizo molestar. Lo que pasa es que hay un desplazamiento. Por eso uno no puede tampoco pasar por alto el hecho de que alguien en un enojo sea incapaz de manejar su ira y empieza a dañar y a destruir. Porque en el fondo esa persona lo que quisiera es golpearle a uno mismo. Pero por alguna razón se inhibe y entonces descarga su ira contra otros. Son dos cosas que yo quiero que de este texto de hoy nosotros las tengamos en cuenta. Primero, la satisfacción del deber cumplido, saber que hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente de que a la otra persona le guste o no. Como cuando ustedes cumplen sus deberes con sus hijos, así se molesten ellos, así no les guste. Y muchas veces ustedes o unos, lo escuchaba de sus papás cuando dicen, te puedes molestar, pero yo soy tu mamá, soy tu papá, y te lo tengo que decir. Y es verdad, hay situaciones en las cuales uno no puede, no debe callar, porque se comete un pecado de omisión. Y esos pecados de omisión son muy graves, porque está uno permitiendo que la otra persona se vaya al abismo y uno ni siquiera es capaz de advertírselo. Y lo segundo que nos muestra a nosotros el texto, por lo menos que yo quiero resaltarlo, es cómo cuando uno hace las cosas que tiene que hacer, va a encontrar oposición, enemistad, incluso gestos, actos de violencia, que son actos de violencia desplazados, que hay que analizarlos, que uno no los puede pasar por alto. Miren, yo sé, yo entiendo, yo mismo lo vivo, que hay cosas que a uno le molestan mucho, pero es que también uno necesita aprender, cuando es indispensable, buscar ayuda para poder tener un manejo adecuado de nuestra irascibilidad, para que no crea uno simplemente que puede estallar, arrasar, dañar, patear, gritar, ofender, destruir, humillar. Porque es importante tener capacidad para poder utilizar nuestra inteligencia emocional de cómo actuar en esos momentos en los cuales uno tiene situaciones de ira que le hayan producido enojo.
Pidámosle al Señor que cuando sea necesario buscar ayuda la busquemos, pero que también nos permita poder conocer que cuando es necesario cumplir siempre con nuestro deber y con nuestra responsabilidad, también lo hagamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.